Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un honor el momento que vamos a tener esta tarde, junto con uno de nuestros paisanos, de nuestros vecinos, que comparte muchas cosas con gran parte de la población, ¿no? Fernando, como sabéis, es de Solana, por lo tanto es un vecino de la tierra, aunque ya muy temprano se trasladó a Navalmoral de la Mata, donde empezó sus estudios, hasta que se traslada a la Universidad de Salamanca, donde cursa sus estudios de biología. Ha sido durante 34 años profesor de instituto, un montón de años en la Universidad Laboral, en Cáceres, donde bueno, pues han pasado por sus aulas pues, cientos de niños y niñas que seguro que se han llevado un grato recuerdo de la asignatura que él prestaba, ¿no? Que es biología y geología, ¿no? Bueno, también ha impartido numerosas conferencias, ya no solo por Extremadura, sino por media España, y también ha publicado un montón de libros, todos relacionados con la flora y la fauna de nuestra tierra, ¿no? Algunos de ellos, pues, Bosques y setas en Extremadura, o La cigüeña blanca en Extremadura. A mí personalmente el que más me gusta es la guía de árboles y arbustos, una pequeña publicación de bolsillo, con la que te puedes ir al campo y reconocer la variedad, la biodiversidad que tiene estas tierras, ¿no? También participa como miembro activo en muchos colectivos de científicos de defensa de la naturaleza. Entre ellos, bueno, el Comité Científico del Geoparque Villuerca-Sibores-Jara, ¿no? En el que, bueno, siempre es una persona de referencia y su opinión siempre es muy tenida en cuenta. Actualmente es el presidente de la Sociedad Micológica de Extremadura. La verdad es que desde que estamos realizando esta serie de conferencias y de actividades para conocer un poquito mejor nuestra tierra, al mismo tiempo también estamos conociendo bastante mejor a nuestra gente, ¿no? La calidad de las personas que nos rodean, ¿no? Su hacer, su trayectoria, son referencias en su campo, ¿no? Fernando, podemos decir que es un druida de esta tierra, ¿no? Alguien que conoce muy bien la naturaleza de estas montañas, las plantas, los animales, pero también las personas, por su carácter cercano, yo diría que hasta tierno, con una melodía que te atrapa y que te encandila y de la que ya pues, no puedes salir, ¿no? Aquí podemos estar horas y horas y ninguno abandonaría el asiento seguro, ¿no? Su discurso es fácil, ¿no? Sus palabras sencillas y su humildad es lo que le hace estar entre los grandes de Extremadura. Podría hablarnos de mil cosas, de mil historias, mil aspectos de esta tierra, ¿no? Hoy va a hacerlo de un tema muy interesante, un tema que apasiona a un montón de gente, ¿no? Y que mueve a miles de personas tras este objeto muchas veces codiciado, ¿no? Vamos a hablar de los hongos de geoparque. Un potencial más, un recurso más de esta tierra, ¿sabes? Del que por lo menos tenemos que disfrutar, ¿no? Pero que también pues, tiene un potencial económico indudable. Sin más que decirte, darte las gracias en nombre del pueblo de Berzocana, porque ya sabes que teníamos muchas ganas de tenerte con nosotros. Es la primera vez y seguro que no va a ser la última, eso te lo garantizo. Vale. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Después de una presentación como esta, le da uno un poquito de casi vergüenza hablar. No sé si se oye bien. ¿Se oye? A lo mejor casi prefiero. No. ¿Por qué? ¿No se escucha ahí atrás? Vale. Así, me lo arrimo un poquito más. Gracias, Miguel, por esta presentación. Gracias al Ayuntamiento. No me lo acerco. Gracias al Ayuntamiento
por invitarme. Yo el año pasado no pude recibí ya la invitación y este año, aunque sabía que seguía siendo el puente y este puente siempre nos gusta salir, me dije que teníamos que estar aquí para estar con vosotros. A ver si lo que os contamos, muchas de las cosas que por cierto las conoceréis mejor que yo, me siento para pasar, pues os sirven de algo, ¿no? Por supuesto que el territorio del que vamos a hablar lo conocemos todos, ¿no? Porque o hemos nacido, o hemos crecido, o nos hemos venido a vivir aquí, ¿no? Es un territorio especial, yo diría que con una personalidad propia dentro de lo que es la naturaleza extremeña, es único. Y por esa característica UNESCO se ha fijado en él y lo ha declarado geoparque, ¿no? Los puntos que vamos a tratar sería un poco definir el geoparque y ver el patrimonio geológico y natural que tiene. Luego pasaríamos a los hongos, por recordar el ciclo de un hongo para que sepamos diferenciar bien el hongo de la seta, los modelos de setas que hay, que van a desfilar por aquí, por esta pasarela también próximamente, y las principales especies que nos pueden interesar, aunque hay muchas, ¿no? Acabaremos, por supuesto, hablando de la importancia ecológica, económica y gastronómica, y con unas pinceladas de la necesidad de conservación y de protección que tienen los hongos, ¿no? Para que una zona sea declarada geoparque se necesitan dos cosas. Por un lado, que tenga, lógicamente, un patrimonio geológico de interés, ¿no? Tiene que haber un sustrato geológico que tanto para Extremadura, España y el mundo pueda atraer a los visitantes. Ahora lo vemos. Y por otro lado, tiene que tener una estrategia de desarrollo sostenible, que dentro de en los años en los que estamos, todo tiene que ser así, puesto que todos somos conscientes de lo mal que nos ha ido con otros desarrollos que no eran sostenibles, ¿no? Y esa estrategia de desarrollo sostenible es la que está realizando desde el 2011 la Diputación Provincial de Cáceres con el geoparque. El territorio lo conocéis bien, desde donde estamos nosotros, que es aquí, Berzocana, Cañamero, Logrosán, luego lo que es toda la ruta hasta Deleitosa, las Villuercas, el Valle de los Ibores y la Jara, ¿no? Hasta aquí, hasta Puerto Peña. 250.000 hectáreas con 15.000 habitantes. Una de las zonas más despobladas, como sabemos, no solamente ya de España, sino de Europa. 19 municipios y 26 núcleos de población. Aquí están indicadas en este corte geológico pues las rocas, citaremos pizarras, cuarcitas, granitos, ¿no? ¿Qué tiene el geoparque de las Villuercas que le hace único? Pues este relieve que veis y que conocéis muy bien, que es una sucesión de valles y sierras que han sido modelados por millones de años de acción geológica, y que aquí en esta foto, las que no son mías, pongo el amigo o amiga que me las ha dejado, Pepe Elías, de Almendralejo, tan fantástica, en blanco y negro, con las nieblas que a partir de ahora empiezan a veces a cubrir el valle, pero que dejan las crestas serranas libres, ¿no? La historia geológica empieza hace 600 millones de años de esta zona, pero hace 300, como veis aquí en esta anotación, ocurrió algo importante. Todo esto toda nuestra tierra estaba bajo el mar, y por una compresión de placas, que ahí está indicada con las flechas, esas rocas acabaron plegándose, fracturándose y poco a poco emergieron. Y hoy día tenemos ese relieve apalachense. ¿Por qué apalachense? Porque el primer geólogo que lo describió fue un americano en los Apalaches. Pero yo he visto fotos de los Apalaches y no hay comparación entre esta sucesión que tenemos aquí y los montes apalachenses americanos, que están más dispersos. ¿Y por qué tenemos el mismo relieve que los Estados Unidos? Porque en aquella época la costa norteamericana y la costa europea, en este caso española y portuguesa, estaban pegadas, ¿no?
Entonces, de ahí ese nombre, que nosotros lo podemos llamar relieve villorquino, ¿no? Y nos quedamos tan a gusto. Si nos subimos al pico o al risco de la Villuerca, podemos tener esa sucesión de valles que iría. No se ve por allí Santa Lucía, sí se ve un poco el Almonte, luego está Viejas, luego está el Ibor y luego está el Guadarranque. Y para otro lado está el Ruecas y el Guadalupejo. Unos vierten al Tajo y otros vierten al Guadiana. Y precisamente en la era del gato, es donde está la desviación de la vertiente que vaya al Guadiana o que vaya a la zona del Tajo. Hay muchos lugares dentro de este relieve que no podemos dedicarle mucho tiempo, como las apreturas, como los canchos de las sábanas que nos cubren y que nos tapan aquí en Berzocana. En otras zonas hay granitos, en vez de las cuarcitas estas que tenemos aquí en Berzocana, por ejemplo en la zona de Peraleda de San Román. Muchos desfiladeros, como el del Ruecas, como el del Arroyo del Pedroso, y donde salen calizas, que es otro tipo de rocas, surgen monumentos naturales como la Cueva de Castañar, que se puede visitar. Hay lista de espera y es una joya también para visitarla, un monumento. Sabemos todo esto del pasado por los fósiles. Esta es una reconstrucción de hace 480 millones de años. Pero un día que fui con Miguel al jardín botánico y tiene allí una cruciana y yo me llevé el trilobites, ¿te acuerdas, Miguel? Colocamos el trilobites ahí con Pepe y le hicimos la foto para que se vean ese fósil y esos caminos de los fósiles que son las crucianas. Y que, por cierto, ahora paseando en el Centro de Interpretación Arqueológica que tenemos aquí, en la portada, hay unas cuantas crucianas. Y un poquito más atrás, 541 millones de años, estaba este fósil, estaba este organismo que vivían bajo el mar, fijaros, y que es una especie probablemente de las más importantes en la evolución. Se ha descubierto y se ha encontrado aquí en el Geoparque. Ahí vemos el exoesqueleto, el esqueleto externo de Claudina carinata, con fotografías y descripción de Iván Cortijo, que es de Navezuelas, y de Teodoro Palacio, que es el catedrático de Badajoz, ¿no? Ahí tenemos el organismo y ahí tenemos el fósil, que es de los primeros organismos fósiles que en la evolución tuvieron esqueleto externo. Luego vendrían mucho más tarde los peces, con esqueleto interno, los anfibios, los reptiles, las aves, y llegaríamos nosotros. Un poquito del patrimonio biológico, ese bosque que es un encuentro entre el bosque atlántico, caducifolio, de robles y castaños, y el bosque mediterráneo, siempre verde, del Alcornoque, que los tenemos ahí. Esas riberas con alisos, fresnos, sauces, que además aquí en Villuercas se enriquecen con el loro. El loro, que es esos troncos y esas hojas que veis ahí, tiene una hoja parecida al laurel, y la deformación de la palabra laurel a lo largo del tiempo, laurel, lauro, loro, ha dado nombre a este árbol, que parece un ave, pero que es un árbol. Y es una reminiscencia de hace 10 millones de años, cuando aquí teníamos un clima subtropical. Y aquí ha aguantado. Y las mejores loreras que hay en la península las tenemos aquí en Villuercas. Luego también están las Canarias, con esa laurisilva que tienen especial, pero digamos, de la península lo mejor está aquí. Y ese bosque de alcornoques, que es el bosque principal, ese alcornoque descorchado que tiene ese color terracota, y que, bueno, aquí tenemos Solana, la capital del corcho. No es que sea mi pueblo, ¿no? Pero dicen que es la capital mundial del corcho. Y esas jaras que casi podrían ser el símbolo de las flores del Geoparque, ¿no? Es una de las flores más abundantes, más frecuentes. Y los madroños. Hoy he visto aquí, en una puerta donde he aparcado el coche, cerca de la feria, hay un madroño que está cuajado de frutas y de flores. Es el vuestro, ¿no? Pues allí hemos aparcado y allí hemos disfrutado. Y luego ya más arriba, ese bosque que pierde la hoja ahora en otoño, el bosque que se desnuda para enseñarnos su esqueleto, ¿no? Que es el roble y el castaño, ¿no?
va perdiendo poco a poco la hoja, y aquí tenemos un roble, que todos conocéis que es el roble de la Nava, de Matías y ahora de Felipe, el hijo de Matías, ¿no? En esa dehesa tan preciosa, ¿no? Y que es un árbol singular, como también son singulares los 17 o 18 castaños que quedan en el Calabazas, ¿no? Algunos de ellos de 800 años, ¿no? Mostajo, bueno, vamos a ir terminando que vamos a hablar de hongos, plantas insectívoras, orquídeas, la fauna, de esto Miguel tiene mucho que decir, esos buitres, esas águilas, esas cigüeñas, el martín pescador, el roquero solitario y la berrea de los ciervos y la ronca de los corzos, y ahí en Cabañas junto al castillo este vecino que tengo que es este lagarto y este sapo común y 1000 especies que no podemos hablar. Y esos centros de interpretación como el de Cañamero, pero también el que tenemos aquí, el de la arqueología, que tenemos un rico patrimonio. Hace poco estuvo aquí Antonio González Cordero, que junto con Pablo, cuyo tío fue el cura del pueblo muchos años, pues descubrieron el paso de Pablo, que por eso Antonio González Cordero, profesor de instituto en Navalmoral, todavía no se ha jubilado, le dedicó estas pinturas. Y como no, todos conocemos a Paulino, el risquillo de Paulino, también lo descubrió antes de aquí de la zona, en este caso Paulino, o el cancho reloj en Solana, o la estela funeraria de Solana. El patrimonio arqueológico que tenemos es muy rico, pero eso lo tenéis muy bien representado aquí. Así que vámonos con el reino de los hongos, que si no, voy a decir que si yo he venido a contar otra película aquí, ¿no? Y vamos a, una vez hecho este encuadre, ¿no?, donde estamos, qué vegetación hay, quiénes un poco somos, de dónde venimos, de qué rocas venimos, de qué plegamiento venimos, ¿no? Pues vamos a ver los hongos, ¿no? Y que es un reino, por cierto. No es una familia como las orquídeas, es un reino. Cuando yo estudiaba, cuando yo hacía bachillerato, había dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. No se hablaba entonces del reino de los hongos. Ahora hay 5 reinos. Los otros 2, no digo los nombres porque son muy raros, pero animal, vegetal y hongos, eso tenemos que sabernos, ¿no? Un reino que a veces nosotros confundimos y creemos que solo existe la seta, ¿no? Y la seta es muy fugaz. Ahora todavía quedan algunas por estos días tan buenos que tenemos, pero enseguida desaparecen. Debajo de esa seta hay lo que hemos puesto ahí, micelio, que son como las raíces, por así decirlo, que vive 1 año, vive 2 años, vive 10 años, vive 100 años, hay micelios centenarios. E incluso se habla de un gran micelio que hay en el estado de Oregón, en Estados Unidos, que debe tener miles de años y cubre no sé cuántas hectáreas, ¿no? Y se han hecho estudios de ADN y en toda una gran comarca es el mismo micelio, ¿no? Ese micelio, cuando se dan las condiciones de humedad y temperatura, da la seta, produce la seta. Las dos cosas son el hongo. Una que vive mucho tiempo y otra que es fugaz. Un día, en Hervás, levantando la corteza de un castaño caído, vi el micelio. Porque el micelio en el suelo prácticamente no se ve enterrado, ¿no? Pero en esa corteza estaba el micelio, que esa es una parte nada más. ¿Y qué hace el micelio? El micelio toma el alimento. Luego veremos de qué 3 sitios lo toma. Y forma las setas. Setas que salen y que van a tener también una función. Como sabéis, la función de las setas es formar esporas. Las esporas son como la simiente, las semillas, para que luego se las lleve el viento y den otro micelio, y ese micelio dé nuevas setas. Todos hemos hecho alguna vez esto. Hemos tocado un peo de lobo con el pie o con el dedo y hemos visto esa explosión. Esas son las esporas, ¿eh? Un peo de lobo puede producir miles de esporas, ¿no? No todas ellas van a llegar al sitio adecuado, ¿no? Esas son las esporas. Y aquí tenemos el ciclo que se va repitiendo si, evidentemente, pues lo hacemos bien. Si no matamos la gallina de los huevos de oro, que es el micelio, claro. Para aquellas setas hay que tener cuidado y no profundizar mucho, ¿eh? Y sacar solo la seta. ¿Hay un modelo de seta? No, hay muchos modelos de setas. Lo que pasa es que cuando todos hablamos de setas, se nos viene a la cabeza el modelo sombrilla, el modelo paraguas, ¿no?
un sombrero con un pie. Ese quizás es el más típico, pero una lámina de este llamativo color es también una seta. Estas cazoletas, también muy llamativas, son también setas. Aquí tenemos el cuesco de lobo, que es una seta esférica. Este además con pequeñas púas. Setas estrelladas. Esta, por ejemplo, es del Parque del Príncipe de Cáceres, que parece una seta, parece una nave que ha caído de otro planeta, ¿no? También es de los cuescos de lobo, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene un agujerito, tiene muchos agujeros. Esta seta parece una gominola, es gelatinosa. Otro modelo. Esto parecen como unos duendes del bosque, ¿eh? Unos monigotes. Esta parece una maza de mortero. Esto parece un coral de las profundidades marinas. Todo esto son setas. Esta trompeta, la silla de montar, los yesqueros, esos hongos de los que nuestros abuelos o bisabuelos obtenían la yesca para hacer fuego. Otras que también son como extraterrestres, ¿no? De un huevo blanco, como veis ahí, sale ese enrejado, ese enjaulado, y además es rojo y huele mal, para atraer a las moscas. A nosotros no, hija, a las que quiera atraer es a las moscas, ¿no? ¿Y por qué? Porque creen que es carne, creen que va a haber alimento, se van a llevar pegadas a las patitas, porque son pegajosas las esporas, y les van a hacer el favor a las setas de transportarlas a otros lugares, ¿no? Utilizan a los animales, los hongos en este caso. Lo mismo hace este hongo fálico, que también huele fatal, la parte de arriba negra es pegajosa y atrae a las moscas. Bueno, vistos los modelos de setas, vamos a comentar algunas de las que más se buscan, de las que más dinero dan, porque también vamos a hablar un poquito de economía después, ¿no? Como decíamos antes. El género amanita, el huevo de rey, yo creo que ya antes nadie sabía lo que era esta seta, pero ya sí, ¿no? Tiene láminas, tiene abajo una volva que envuelve, ¿no? Y en el caso de la amanita cesárea, bueno, vemos las láminas, ¿no? En el caso de la amanita cesárea, el huevo de rey o amanita de los césares, tiene un color yema de huevo, lo que es las láminas, el pie, el sombrero, ¿no? Que es inconfundible. Primero aparece totalmente blanca. Estos tres ejemplares ya están abiertos, pero al principio es todo blanca, ¿no? Y luego va rompiendo y va saliendo, ¿no? Vemos aquí distintos estados de desarrollo. Los hongos también cambian mucho si los vemos cuando se están desarrollando y saliendo y cuando ya se han hecho mayores, por así decirlo, aunque se hacen mayores en pocos días. Bueno, la amanita cesárea, luego la veremos en el aspecto económico, es una seta que incluso se exporta en aviones para que llegue rápido en fresco, porque no es una seta que se pueda congelar. Hay otras que, vamos, se pueden comer si se quiere, ¿eh? Pero no se deben comer. Esta la conocemos todos por los cuentos, por los libros. Esta es tóxica, pero mucho más tóxica es esta que este año es muy frecuente. En el coche tengo yo una. Lo que pasa es que he dejado allí la cesta, que tenía unas cuantas. Tengo yo una amanita faloides, pero es que hace 15 días en Berzocana, en Solana, en Cabañas, casi lo que más había era la amanita faloides. Mortal. 2 ejemplares, bueno, ahí hay 3, mandan a una persona al otro mundo, ¿no? Y por ahora queremos seguir en este. Está el planeta como está, pero bueno, hay que ir tirando. La amanita ruberce, también algunas setas de otoño salen en primavera. Ahí tenemos la flor de jara, ¿no? Si se dan las condiciones en primavera de lluvia, podemos tener una explosión de amanitas. Yo he encontrado amanitas. Luego os enseño una foto de boletus, una cesta de boletus, un 10 de mayo. Incluso os digo dónde. En Solana. Por ahí, entre Solana y Berzocana. Como no sabemos los sitios, ¿no? Yo esta seta no la he visto, pero dando una charla con Miguel allí en Cabañas, en la Posada del Halcón, dije que la tenía que haber. Y alguien de Logrosán, de las Celesas de Logrosán, me dijo, ¿cogemos gurumelos? Claro que sí, es de primavera, los gurumelos.
Género Boletus, como sabéis, debajo no tiene láminas, tiene unos túbitos que acaban en poros, ¿no? Género Boletus, un día, por esos lugares, me encontré, sin colocar, porque muchas veces colocamos las setas, ¿no? Hacemos un poco de que queden bien. No, estos estaban así, sin colocarlos. Y encontrarte esto, allí, en un castañar. De pronto, bueno, pues es esos momentos que no se olvidan nunca, ¿no? Porque no es tan fácil encontrar unos boletos tan pluscuamperfectos como estos. Es que son, luego estos dos, ya fuimos cogiéndolos y haciendo las fotos. Fijaros el pequeñito que tiene los poros blancos. Y el que es un poco mayor tiene los poros ya verde-amarillos, porque está produciendo esporas y está cambiando de color. Estas cosas también hay que saberlas. Como decía, pues no es el mismo. Uno es blanco por abajo y otro es amarillo. No, está produciendo esporas y está cambiando de color. Y este que lo encontré junto a la montaña de Cáceres hace 4 años, el 2014, fue un año para aficionarse a las setas. Había boletos por cualquier sitio. Esto fue el 24 de septiembre, una fecha que normalmente no puede haber casi setas, pero había llovido y yo iba sin nada, sin cestas, sin navajas, sin nada, y encontré ese boleto tan perfecto, ¿no? Este es otro que es el Aestivalis o Reticulatus de primavera. ¿Y por qué se llama Reticulatus? Todos son igual de ricos, estos que estamos viendo, se cotizan prácticamente igual, porque tiene un retículo muy marcado, una red, ¿eh? Este es el que anticipaba yo antes, ¿no? Que mayo, con la flor de jara ahí, para que se vea que no hemos camuflado nada ni con el Photoshop, pues si hay lluvias, hay setas, ¿no? Y el Impolitus, y el Lecinum, hay muchos boletus. Algunos en la lista roja, luego hablo al final de la lista roja hispanolusa, como por ejemplo este, que es de por aquí, de Berzocana, que está también en la lista roja. Y otros que cuando les damos un corte, la carne blanca o amarillenta cambia de color rápidamente y se vuelve azul, ¿eh? Algunos son muy ricos y otros un poco tóxicos. Entonces, si queréis evitaros un boleto tóxico, si le dais el corte, rápidamente cambia de color, vira al azul. Si lo evitáis, pues de todas formas no hay ningún boleto mortal, ¿eh? El boleto de Satanás, aún con ese nombre, solamente es indigesto, una gastroenteritis, pero no existe boleto conocido mortal. Este le conocí bastante bien porque lo estáis cogiendo ahora, ¿no? En los pinos, claro. Luego hablaremos de por qué este hongo está con el pino y el pino con este hongo. Fuera de donde haya pinos no podemos buscar este níscalo. Aquí lo tenemos, y el que está blanco es que está parasitado por otro hongo. Yo nunca lo he comido, por cierto, pero la gente que lo ha comido dicen que está más rico que el normal. Es un pequeño parásito, blanquecino, otro hongo que parasita al níscalo. Y luego hay un falso níscalo, ¿eh? Hay un falso níscalo. Que sí, son diferentes, pero, a ver, un día hice la prueba y me encontré a menos de 1 metro los dos. Por arriba, si uno va cegado, porque a veces con las setas vamos cegados a lo que vamos, ¿no? Parecen iguales, ¿no? Sí. Vamos a darle la vuelta, a ver si son iguales. No tienen nada que ver. El de la izquierda tiene las láminas de color zanahoria, como la parte de arriba, el sombrero, incluso el pie, y normalmente el látex no le sale. El otro tiene unas láminas blanco-cremosas y el látex, que enseguida le sale, se llaman lactarius, que producen leche, es de un color claro. El otro, si diera látex, es verdoso. Ya sabéis que los níscalos se van oxidando al verde, ¿no? Entonces, cuidado, porque estos mismos lunes micológicos de noviembre que hemos tenido en Cáceres, una señora se presentó con una cestita y solo llevaba níscalos, según ella. Según nosotros, eran todos los falsos níscalos. En Cabañas también hemos visto a gente, una pareja que iban con la cesta de níscalos. ¿Pero conocéis los níscalos? Pues ya los habíamos visto un poco. No, pero hemos cogido níscalos. Y empezamos a quitarles, y alguno era níscalo, pero la mayoría no eran níscalos. Y esta seta es ligeramente tóxica, ¿eh? Así que
Yo creo que vosotros los conocéis, pero no está mal repetir que uno es el deliciosus, que nos comemos, y el otro no tanto. Y las rúsulas, que hay muchas especies, y las criadillas, que son setas, ¿no? Que son setas. Bueno, aquí las conocéis porque hace 3 o 4 años, en abril, nos estábamos tomando un café en la plaza, en el bar que yo me acuerdo lo llevaba Lorenzo hace 30 años. Ahora venimos a tomarnos un café allí ahora. Y hace 4 años nos vendían unas setas, unas criadillas. Eran estas. ¿Las conocéis? Estas crecen bajo la jara pringosa y crecen en la sierra, donde hay jaras. En cambio, estas crecen en el llano. Por ejemplo, las dehesas de Logrosán. Una dehesa con zona llana, arenosa, de granitos, como el Cerro San Cristóbal, etc. Pues las criadillas son hongos también, subterráneos, semienterrados, ¿no? Y los rebozuelos, que ya hemos encontrado algunos, pero que salen mucho más en primavera, mucho más, en febrero, en marzo. A veces va uno a hacer fotos a flores, no lleva nada y tiene que quitarse el sombrero porque ha llenado el sombrero de rebozuelos, ¿no? Y las colmenillas, que estas son más raras, pero las hay por aquí, ¿no? En los robles. Y la trompeta, que esta se deseca muy bien haciéndole una ristra, como los pimientos. Y esta luego para los guisos es muy aromática. Y como no, el parasol, los parasoles, las cestas que no dan abasto. Este año ha habido parasoles, ¿eh? Y el piazul, que ese hay ahora, por lo menos en mi nevera de cabañas, ¿eh? Y me acuerdo del roble de la Nava, hace unos años, un corro de brujas de esta seta, que tenemos aquí, la platera, que corro de brujas es porque el micelio era circular, ¿no? Y salen como de círculo, ¿eh? No por otra alusión ganada, ¿no? Tienen ese nombre. Es impresionante porque es una seta grande y si encima vemos un círculo, pues los champiñones. Pero cuidado, los champiñones no todos se comen. Hay que sacarlos desde la base y si al darle un corte en la base como este se pone amarillo, cambia de color por una oxidación, como contábamos antes con el boleto. Este es tóxico. Hay una segunda prueba si falla esta. Si no nos damos cuenta, le llevamos a la sartén, cuando estemos cocinándolo, va a oler a fenoles, va a oler a orines mucho, así que yo creo que nadie, esa segunda prueba todo el mundo lo nota, ¿no? Esto huele mal, esta cena huele mal, mejor vamos a comer jamón y queso, que está muy rico. Este año aquí también ha estado lleno de esta seta, que la vemos así, o la vemos así y dices, esta seta se tiene que comer, no tiene un color llamativo, es hermosa, es grande. Pues no, por eso la llaman seta engañosa, pérfida, es tóxica. Y los alcornocales han estado llenos, ¿eh? Ya está un poco cayendo, ¿no? Pero hace 15 días, bueno, había... Qué bonitas. Es muy bonita, sí, además crecen así también. A veces fotografiamos algunos corros de brujas junto a algún alcornoque. Y la seta del olivo y de la jara, que crecen en flotillas y que con ese color es inconfundible, también es tóxica, ¿eh? Y luego habréis visto la oreja de Judas, pero esta se come. Yo no la he comido nunca, pero en la cultura oriental, que le gustan mucho las setas gelatinosas, se come mucho esta seta. Y luego setas de la madera, los yesqueros, este por ejemplo que descompone el alcornoque, este también descompone el alcornoque caído, me refiero, las ramas, ¿no? Esta es la que se vende en bandejas, pero la que se cultiva, el pleurotus, efectivamente, la falsa seta de cardo, porque es la seta de concha, de ostra. Esta también la podemos encontrar creciendo sobre el alcornoque. Y está rica, ¿eh? Más rica que la que se cultiva, pero bueno, cuando no tenemos la que cogemos nosotros, pues vamos a la cultivada, ¿no? Y esta seta que parece coral también, ¿no? Y otras muchas setas pequeñas que, bueno,
ahí están, ¿no? Vamos con el tercer punto, importancia de los hongos. ¿Cómo vamos de hora? ¿Bien? ¿O ya huele a chuletas? Vamos bien, porque hemos empezado un poquitín tarde, ¿no? Bueno, claro, ¿cómo no hablar de la importancia de estos organismos? Porque la tienen, ¿no? La primera, mucho más que la gastronómica, que a nosotros nos interesa, y la económica, que también, ¿para qué vamos a negarlo?, es la ecológica, ¿no? ¿Qué papeles cumplen en los ecosistemas, en los bosques, en los prados, en las dehesas, los hongos? Pues está ligado a la alimentación. Hay tres tipos de hongos o tres tipos de alimentación de los hongos. Unos se han especializado en descomponer la materia orgánica muerta. Los tocones, las ramas, las hojas, la hojarasca, etc. Son los saprofitos o saprófitos. Otros, los del medio, esos les gusta hacer pandilla y se conectan con el alcornoque, con la jara, con una hierbecita, con los pinos, como el níscalo, etc. Son los que viven en unión, en simbiosis. Y algunos, muy pocos, en Extremadura no llega al 1,5%, podríamos pensar que son los malos de la película, los parásitos. Luego vamos a ver que en general tampoco son los malos de la película. Vamos con los primeros. Pues como veis ahí, un tocón de pino que ha sido cortado, una rama de alcornoque arriba, o una piña que ya han cumplido toda su función. Alguien los tiene que descomponer, alguien los tiene que reciclar, y se encargan hongos y bacterias, ¿no?, de hacer esa función. Fijaros, incluso hay un hongo específico para descomponer, a lo mejor lo habéis visto, el erizo de las castañas. Es muy pequeñito, se ve mal, pero lo veis ahí, ¿no? Esa peciza que tenemos ahí, que se llama Rustroemia, pero es una peciza como las que veíamos antes, escarlatas, descompone también el erizo de las castañas. Y ahí tenéis otra vez el de la piña. Yo encontré una vez en la vera, no lo he traído aquí, en los cuernos de cabra, otro hongo descomponiendo los cuernos. También los animales los descomponen, ¿no? Lo que pasa es que para la fotografía y siempre encontramos más en los vegetales. Ahí tenéis un hongo que crece sobre las hojas de encina, de alcornoque, de roble. Un hongo que es tan pequeñito que llaman hongo alfiler, ¿no?, que a veces incluso paseamos y no lo vemos si no nos agachamos. Los champiñones, ahí tenemos el amarillante de antes, descomponen la hojarasca que hay en el prado, en la hierba, ¿no? Los parasoles, lo mismo. Entonces, todo este grupo de hongos, que en Extremadura, en el estudio que se hizo, era el 66%, reciclan. O sea, son buenísimos. Es más, nosotros estamos aprendiendo de ellos. Los humanos llevamos muy poco tiempo reciclando. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta que los ecosistemas perviven en el tiempo porque están bien estructurados, y entre ellos los recicladores. Nosotros nos hemos dado cuenta que en este planeta, con lo que consumimos, o paramos de consumir y reciclamos, yo diría incluso vamos a consumir bastante menos, ¿no?, ser posible, porque si no, nos queda día y medio en el planeta. Entiéndase lo de día y medio, tal y como están las cosas. Y sabéis que hay una cumbre en Polonia ahora hablando del carbono y cómo estamos con eso. Vamos con otros hongos muy curiosos, que son los hongos y los árboles, los hongos y los arbustos, los hongos y las hierbas que se unen, que se entrelazan, que de alguna manera se casan. Entre la raíz del alcornoque, en este caso hemos puesto un alcornoque de Solana, por casualidad, y la amanita cesárea, también de Solana, por casualidad, en ese dibujo que tiene un micelio, forman esa palabra que es mico, de micelio, y riza de raíz, micorriza. Y ese entrelazarse, esa conexión, les permite conectarse. ¿Qué le da uno a otro? Bueno, pues el árbol, lógicamente, como tiene hojas verdes y produce azúcares, se los pasa al hongo, la glucosa. ¿Y qué le da el hongo a cambio? Porque si no, sería aprovechamiento uno de otro. Le da, con su red de micelio, mucha agua. Amplía la posibilidad de captación de agua, pero también le da minerales y le da incluso algún antibiótico. Incluso los últimos experimentos que se han hecho están demostrando que
en zonas donde hay plantas que tienen nutrientes y otras menos, a través de los hongos, las plantas con más nutrientes se los van a las que tienen menos. Es una conexión también entre plantas a través del micelio. O sea que las micorrizas, de lo que nos estamos enterando en los últimos años, es la internet del bosque. Está todo conectado. Se trasladan nutrientes y se trasladan información incluso. Si algo le está pasando a un árbol, lo saben otros árboles, pero lo saben por el hongo. Es muy curioso. Todo el mundo ha visto la película Avatar, ¿no? Algo de esto la tienes que ver. Algo de esto aparece en esa película, ¿no? Que es futuro, pero que es presente también porque lo estamos descubriendo. El 90% de las plantas de este planeta tienen uno o muchos amigos hongos con los que conviven. Vegetales que establecen eso, todos los quercus, encinas, alcornoques, robles, luego el castaño, el pino, el abedul, el chopo populus, los sauces, aliso, las jaras, cistus, hongos, amanita, boletus, rúsula, lactarios, criadillas, las trufas. Amanita, boletus, rúsula y lactarios está lleno y puedes acercarte a un alcornoque y puede que no tengas el boletus que te vas a comer, pero tienes otro boletus diferente y tienes allí rúsulas y tienes el falso níscalo, todos allí en el alcornoque y muchas más especies, todos conectados, ¿no? Todos haciendo que ese alcornoque tenga vigor y a su vez los hongos viviendo. Contaba antes lo de los pinos. No podemos, y los níscalos, no podemos ir a buscar níscalos a los alcornocales de Solana o a los robledales de aquí de la sierra, ¿no? Porque no los vamos a encontrar. En todo caso, el falso níscalo, ¿no? ¿Por qué? Porque el níscalo solo se une, solo se entrelaza con el pino. Los viveros, y ya también en Extremadura, que proporcionan planta forestal, ya están suministrándola micorrizada. ¿Micorrizada con qué? Con el níscalo. Es decir, porque además esa plántula que veis ahí con esa gran raíz del micelio va a salir a flote mejor, el pino va a crecer mucho mejor si tiene ayuda del hongo. Entonces ya se está suministrando planta micorrizada, vale un poquito más cara, pero ya se ha micorrizado con el níscalo. Y unos años después tienes el pino y tienes el níscalo. Y los últimos son los parásitos, esos que tenemos un 1,5% en Extremadura. Aquí, por ejemplo, la plaga de los olmos, ¿no? Que no sé cómo están los de aquí, los de la plaza. Los olmos están siendo muy afectados por una plaga que transmite un escarabajo, pero que la produce un hongo que no da seta, un hongo microscópico, ¿no? Y que está afectando a los olmos y a las olmas de las plazas de muchos sitios, ¿no? Y que tiene difícil solución. Solo cuando un hongo es plaga, como el tizón del maíz, el tizón del maíz y el tizón que también afecta a los castaños, ¿no? La tiña del castaño, ¿no? Entonces sí que podemos decir que es perjudicial, ¿no? Para una especie, pero en la mayoría de los casos lo que hacen los parásitos como esta armillaria y los alcornoques es afectar a los árboles más viejos del lugar, a los que ya han cumplido su función en el ecosistema, ¿no? Y que ya, si desaparecen, hay otros que están esperando a seguir. Incluso hay hongos, parásitos de hongos. Os ponía antes el níscalo que tenía un parásito. Pues ese hongo gominola, amarillo, está parasitando al otro hongo, que a su vez está descomponiendo la madera. Uno descompone y el otro se aprovecha de él. No le mata, pero le saca un poco el jugo, ¿no? Vamos con la importancia vista la ecológica, la primera. Vamos a ver ahora la que también nos trae a nosotros aquí, que es la gastronómica y la económica. Un día se me ocurrió con mi madre, con ese tapete que todos conocemos, ¿no? De las regiones, de las comarcas, de las comunidades autónomas, ahora, pues poner allí, no las había limpiado mucho, las amanitas cesáreas. Eso bien hecho podría ser marca Extremadura, ¿no?
Eso se habla tanto de marca Extremadura, ¿no? Pues aquí tenemos muchas cesáreas, ¿no? Pero antes, antaño, en las Villuercas, como diría Patricio, que publicó el libro en el que participó toda la comarca, antaño en las Villuercas, muy pocas setas se cogían, ¿no? Hace 30 años, 40, 50, el parasol, la criadilla, y ni siquiera se la llamaba seta, era esa patata de la tierra, ¿no? El gurumelo en algunas comarcas, ¿no? Y poco más, ¿no? Eso era antes. En 1988 empezamos los lunes micológicos, hace 30 años. Y a partir de ahí, hombre, pues ya la gente tiene otra cultura de las setas, ¿no? Los boletus, las amanitas, y ya boletus edulis, boletus aéreos, etcétera, ya nos van sonando los rebozuelos, ¿no? Y eso se ha hecho pues en esta labor de mucha gente, de la sociedad micológica, ahora que vamos a cumplir en enero 38 años de divulgación, y 30 con los lunes micológicos. Ahí están las amanitas cesáreas. Esto es de hace menos de un mes, ya más preparaditas en casa. La pregunta es, ¿cuánto vale este plato de cesáreas? Una vez fuimos a Madrid y una amiga nos había hablado de que en un restaurante ponían huevo frito con cesárea. El huevo frito con unas raspas de cesárea, que eran 2 láminas, 3 láminas, 4 láminas, valía 18 euros. Me acuerdo perfectamente. Yo desde entonces practico la receta en casa, con huevos de campo y con las cesáreas que cojo, ¿no? Que también es eso, el huevo, ¿no? Estos boletos, ¿cuánto vale estos boletos? Vamos a tomar en un restaurante y nos ponen unos trocitos, ¿no? O a veces la salsa que lleva aroma a boletus, ¿no? Aquí hay una riqueza, evidentemente, ¿no? En este carpaccio de boletus, o en este carpaccio de oronja y boletus, ¿no? Más platos ya de un restaurante, ¿no? Es decir, que hemos ido pasando las setas a nuestras casas y también a los restaurantes y a la exportación de setas, ¿no? Hace 3 años, todavía con alumnos, porque he repetido mucho esta excursión en otoño, íbamos a Sierra de Gata y luego pasamos por Moraleja. Hace 3 o 4 años había más de 100 personas trabajando y cada día 20.000 kilos de boletus y algunos nícaros los trabajaban. Los pasaban, después de limpiarlos, por un ultracongelador. En 2 minutos salían, entraban por un lado y salían ya ultracongelados, y fuera estaba esperando un tráiler italiano a que se llenara el tráiler para llevarse los congelados a Italia. Eso es mucho dinero, ¿no? También se venden setas deshidratadas o setas en conserva. Las criadillas, por ejemplo, en conserva de Torrecilla de la Tiesa van a Suiza y van también a los países árabes, porque los países árabes también tienen criadillas, son desiertos, semidesiertos. Las criadillas salen de zonas arenosas, ¿no? Y les encantan nuestras criadillas. Qué pena que solo valen a 10 euros el kilo. Si fueran trufas que valen a 700 euros el kilo, otro gallo cantaría, ¿no? En el tema de las setas y la economía hay mucho oscurantismo, ¿no? Yo tengo aquí unos datos muy viejos, del 2004, hace más de 14 años, pero que nos pueden dar una idea aproximada de cómo puede estar el mercado. Ahí tenéis la especie a la izquierda, en el medio el precio al productor y luego el precio final en ciudad. Fijaros cómo se multiplica como mínimo por 10, ¿no? Como mínimo por 10. Y qué precios alcanzan la manita cesárea, los boletus, los rebozuelos, las criadillas son mucho más bajas, 4,21, y el Tricoloma portentosus es la capuchina, una que sale en Pinares. A nivel de toda España, este estudio de Alcalá de Henares, sin incluir la trufa, en aquella época, y a la baja siempre por el oscurantismo de este negocio, estábamos hablando que para los recolectores eran 256 millones de euros. Estamos hablando de 2004. Y el total estimado, luego, era de más de 2.000. Yo creo que hoy día, con los años que han pasado y lo que está oculto en esta economía
está muy sumergida, pues estamos hablando seguramente más de 10.000, 15.000 o 20.000 millones de euros en una buena temporada de setas. Es decir, está claro que es un negocio. Lo de la trufa es un mundo aparte. Hace unos años fuimos en este puente precisamente a la feria de la trufa de Sarrión. Allí además las cogen con jabalí, también con perro, pero todavía hicieron alguna demostración de jabalí por el olfato, ¿no? Y la trufa estaba a 700 euros el kilo. Claro. Es otro mundo, ¿no? Resumen, antes algunos aficionados recogían algunas especies en los pueblos donde alguien sabía algo, etcétera, que no hubiera habido una intoxicación, porque entonces nadie comía setas, ¿no? Y ya desde los años 70 para acá, es decir, hace 50, 40, 30 años, los hongos son un sector económico y un recurso para los montes de muchas comarcas, por ejemplo, nuestro geoparque, ¿no? Hace unos años, hace 3 o 4 años, invitamos a Juan Andrés Oria de Rueda, que es catedrático de hongos en la Universidad de Valladolid, en su sede de Palencia, Cátedra de Micología, que tiene un libro, él es ingeniero forestal, ¿no? Y nos dijo que, y lo leímos en su libro, que en algunos casos la producción micológica iguala o supera a otros aprovechamientos clásicos y tradicionales en el mundo rural, como es la madera, como es la resina o como es el corcho. Es decir, que las setas son una riqueza. Como es una riqueza, y con esto ya vamos terminando, hay que hablar, aunque sea muy poquito, 5 minutos no creo que lleguemos, de protección y conservación de hongos. La Sociedad Micológica ha estado estrechamente en contacto con la Junta de Extremadura y la Dirección General de Medio Ambiente para elaborar el decreto sobre la regulación de la recogida de setas. Un decreto que a principios de 2017 estaba a punto de salir. Y estamos a final de 2018 y no ha salido. Y nosotros les decíamos que llevamos pidiendo esto muchos años y que somos los principales interesados, la Sociedad Micológica, en hacerlo, porque hay que mantener la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué no ha salido? Llamamos a la Junta. Es que los abogados de la Junta han encontrado unas cosas que no les cuadran y lo han echado para atrás. Pues ahí seguimos, que pasó el otoño del 2017, pasó el otoño del 2018, estamos en él, pero ya finalizando, y el decreto no ha salido, ¿no? Y nosotros, ya digo, hemos colaborado en la redacción de ese decreto. ¿Y qué han hecho entonces algunos ayuntamientos? Yo estuve la semana pasada en Herbás y estuve también hace 2 años. ¿Qué hice antes de coger setas en Herbás? A través de internet con la oficina de turismo saqué el permiso. 3 euros un día para recoger setas. Es que hay que regularlo. Y 5 kilos. Yo fui para coger para una exposición que teníamos en los lunes, ¿no? Algunos ayuntamientos, como ven que la Junta esto no acaba de, perdón por decirlo, parirlo, y hay que sacarlo ya, pues están sacando sus decretos locales. Aldea Nueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Herbás, están regulando. Entonces tú pagas una pequeña tasa y te permiten coger algunas setas, porque no tenemos que llevarnos todas las setas del bosque. Los que sacan un carnet de profesional pagan más y pueden coger algunos kilos más, porque viven de ello. Pero los demás, pues tenemos unos kilos, 5 kilos creo que eran, contadas todas, ¿no? Así que esto es importante para la protección de los hongos. Algunas comunidades lo tienen. Si estamos en las urbes y cruzamos un puente y ya es Salamanca, no se pueden coger setas sin carnet. Te arriesgas a que te pongan una buena multa. Y luego otro tema. En Extremadura tenemos muchas especies protegidas. Tenemos muchas aves, como sabéis, y hay que protegerlas, ¿no? Tenemos orquídeas, tenemos árboles singulares, ¿no? Libélulas. ¿Cuántos hongos tenemos protegidos? Ninguno. Y el otoño pasado yo ya fui a ver al director general de Medio Ambiente y al jefe de áreas protegidas y les hablé de este tema. Y les dije que en 2006 unos micólogos portugueses y españoles
se reunieron durante mucho tiempo, estuvieron trabajando y elaboraron la lista roja hispano-lusa de 60 y tantas especies. Algunas las he sacado antes, habéis visto que ponía lista roja, 60 y tantas especies, son 66 o 67, que habría que proteger. Y les dije que de esas 60 y tantas, nosotros creo que tenemos la mitad, esas 4 por ejemplo, ¿no? Y que tendrían que ir trabajando en esto. Que si querían colaboración nuestra, de la sociedad, aquí estamos, ¿no? Es más, ese año les llevé el cartel que habíamos sacado, que es este, el del año pasado, que era especies nuevas para la ciencia descubiertas en Extremadura, que tenemos ya más de 16. A lo mejor no hay que proteger estas, pero estas han sido encontradas aquí. Fijaros, esta que veis aquí fue encontrada y descubierta entre Berzocana y Cañamero, en el puerto de Berzocana o puerto de Cañamero, según donde lo miremos, hace 20 años. El Cortinarius fictoanethus fue encontrado aquí como especie nueva en el geoparque, ¿no? Entonces, por lo menos, esas que tenemos de la lista roja ya tienen que ir entrando en esa lista para que sepamos todos que los hongos también se extinguen. No solo se extingue y desaparece el águila imperial. Los robles, como el de la nava, que hay que proteger, las orquídeas, los hongos también tienen que ir entrando poco a poco. La única comunidad que ha aceptado algunas especies de esta lista roja ha sido Andalucía. Yo les dije, podéis ser los segundos a los de la Junta, ya que no podéis ser los primeros, que seáis los segundos en proteger hongos, que pasen al catálogo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esta foto tan bonita hemos visto ya un poco la importancia de los hongos, ecológica, económica y gastronómica. De la gastronomía se me ha olvidado lo mejor que tienen las setas. No es ningún nutriente especial. Tienen dos cosas que no nos aportan ningún otro alimento. Son los aromas, esos aromas que tienen especiales, los boletus, ¿no? Ya en el campo puedes coger un trocito, el carpaccio de boletus con un poquito de aceite, está riquísimo, o la cesárea. Y las texturas, la textura de una manita cesárea, la textura de un boletus, son únicas, ¿no? Se me había olvidado, por eso decía. Una vez que conocemos todo eso, pues yo creo que con esta foto incluso podríamos decir que en la naturaleza los hongos brillan, aunque sea metafórico, con luz propia, ¿no? Un día encontré en un bosque que un rayo de luz se colaba por entre los brezos, ¿no? E iluminaba ese hongo que veis ahí, ¿no? Y entonces yo creo que merecen más conocimiento, más investigación y sobre todo más protección. Y eso es lo que hacemos desde la Sociedad Micológica, que llevamos ya mucho tiempo trabajando. Ya algunos también nos tenemos que empezar a jubilar con nuevas generaciones que entren, ¿no? Y que ya podamos descansar los mayores. Pues nada, esto es lo que yo quería contaros. Si queréis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Dime. ¿Podrías explicarnos el peligro de coger lepiotas de menos de 10 centímetros? Sí. Porque yo creo que ese es un problema para la gente que va con los parasoles y se la... Muy importante, efectivamente. Uno de los primeros carteles que hicimos en la Sociedad Micológica en blanco y negro, hace ya 30 años, eran las lepiotas de pequeño tamaño y el peligro, porque hubo una intoxicación, ha habido varias, ¿no? En Aigal, que falleció una familia completa. Todos conocemos el parasol, que en alguna imagen de aquí os lo he puesto cerrado, en maza y luego abierto, ¿no? Nosotros pusimos una distancia, unas medidas de 10-12 centímetros, ¿no? Que hoy día, por cierto, habría que revisar porque está la macrolepiota veninata que los puede superar, ¿no? Y la veninata es tóxica, pero no hace honor tanto a ese veneno. Pero hay unas lepiotas pequeñitas, de 5, 6, 7, 8 centímetros, pequeñas, que son mortales como la manita faloides. Entonces nosotros en aquel momento, para cubrirnos las espaldas, dijimos, todo parasol que no tenga 10, 12 centímetros, ampliamos un poco, porque ya sabemos que la gente, pues las cosas se van diciendo y tal. Son pequeñitas, son muy diferentes, ya digo, algunas no superan los 5 o 6 centímetros abiertos, ¿no? Pero ojo,
ha habido intoxicaciones, ¿eh? Y luego también el problema de los niños que van a un parque, y en el Parque del Príncipe, por cierto, en Cáceres, que yo estoy estudiando las setas hace años, también están ahí. Y un niño que va por allí se come una seta pequeña, ¿no? Y la podemos liar, ¿no? Así que hay que tener cuidado. No todos los parasoles se comen, efectivamente. Incluso algunos grandes, como la Macrolepiota venenata, cuidado con ellos. Está muy bien esa pregunta, porque siempre hay que recordarlo. ¿Qué se diferencia la venenata de la otra? La venenata, primero, sí, efectivamente, la venenata es la grande. Y esa tiene varias características. Una de ellas es que le damos un corte al pie, por la parte de la base y un poquito más arriba, y se pone rojo. Y eso ya es diferente, ¿no? Se pone rojo. Pero luego, también es diferente el pie abajo es curvado. También es diferente la parte de arriba del sombrero, es muy negra y con forma de estrella, que es distinta a las escamas del parasol. Y luego también suele crecer en sitios muy abonados, de estiércol, de ganado, de parques. No tiene el mismo hábitat exactamente que el parasol, ¿no? Entonces tiene una serie de características que una vez que la ve uno y le da un corte también al pie, dice, uy, esto se pone rojo, ¿no? Cuidado con eso. Y las pequeñas son más rojizas algunas, otras son castañas, y Lepiota castanea también, ¿no? Pero es que son pequeñas, pequeñas. Teniendo cuidado con los 10-12 centímetros, seguro que nos evitamos, por supuesto, todas las pequeñas. Y la Macrolepiota venenata, teniendo cuidado con esas características, ¿no? De mirando el pie. El pie que, por cierto, suele ser un poco irregular, curvado. Ya digo, es propia de sitios muy abonados, muy estercolados. ¿Alguna pregunta más? Las rúsulas, Fernando. ¿Perdón? De las rúsulas, sí. que aquí esas no las conocemos y hay muchas. Sí. Pues las rúsulas, curiosamente, hay una norma. Y en esto de las setas casi todas las normas fallan. Hay más de 600 especies de rúsulas. Yo conozco pocas, ¿no? Conozco la cianosanta, que es muy rica. Y la norma es lo siguiente. Sabiendo que es rúsula, que cuidado, hay que saber que es rúsula, el pie de los lactarius, los níscalos, y de las rúsulas se parte por la mitad como la tiza de la pizarra del profesor y la profesora, se parte. Los otros pies no se parten así, ¿no? Se tuercen, no. Sabiendo que es rúsula, coges la carne, un trocito de carne, te la pones en la lengua y si pica, no se come. Si no pica, se come, pero será mejor o será peor. Claro, la rúsula cianosanta está muy rica, pero luego habrá otras, ¿no? Que hay muchísimas. Yo ahora mismo estoy viendo por los alcornocales, ¿verdad? Y no me dedico a ellas especialmente, pero es que hay tantas especies que teniendo los boletos y los níscalos y tal, ¿para qué nos vamos a complicarnos? Pero hay algunas muy ricas. La rúsula cianosanta es riquísima. En los pinares, yo no voy mucho a pinares, pero yo imagino que en Cañamero, que en los pinares, ¿no? El otro día la encontré yo en un pinar de Tabayuela. La seta de los caballeros ya no se recomienda, ha salido de los menús, de las cartas de los restaurantes, por 2 muertos en París, Francia. Parece ser que fue por acumulación de consumo. Eso dicen, pero que es acumulativa, pero por si acaso muchos, yo el primero, la he descartado. No hay que complicarse la vida, efectivamente. El mundo de las setas, hoy no hemos hablado de toxicidad, intoxicación y todo eso, es seguridad, seguridad y seguridad. Y si no, teniendo buena matanza, hay que mejor no creer, sino saber. Saber, efectivamente. Creer no valen, ¿eh? No valen, ¿eh? Muy bien dicho. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Contáis o estáis trabajando ya con alguna aplicación? Lo que estamos haciendo, tenemos en micoes.org más de 800 especies de Extremadura con su ficha, descripción y fotos. Y ahora las fichas las estamos haciendo con código QR y con el móvil. Cuando alguien va a la exposición, conecta con el código y va a la página y ve más fotos, ve datos y tal.
Eso es lo que estamos Pero trabajando. todavía no es posible fotografiando la secta. Sí, no nos hemos metido en eso todavía. Algún técnico en informática nos tiene que ayudar, claro, que hay varias aplicaciones, pero creo que falla mucho, Es que no sería. ¿Alguna cosilla más? ¿Qué tema interesante? Bueno, pues no nos queda nada más que darte de nuevo las gracias y...